Bienvenidos a Cancer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Soy Omar Ruiz, cirujano oncólogo. Y como se dieron cuenta, el mes de noviembre, uno de los movimientos destinados a la salud masculina, conocido como Movember, pues de acuerdo a este tema y a este movimiento, surgió una de las peticiones de parte de alguno de ustedes que nos pedía que habláramos sobre el cáncer de testículo. Y pues empezaremos con este tema, como es costumbre, con algunos datos generales de la epidemiología o de qué tan común es. Y bueno, pues sabemos que este cáncer de testículo de forma general quizá no es de los cánceres más comunes. Sin embargo, cuando nos enfocamos a personas jóvenes, a hombres jóvenes, entre los 15 y 35 años de edad, es el tumor sólido más frecuente. Y de forma general, pues representa alrededor del 1% de todos los cánceres en el varón. Y aquí valdría la pena, yo creo que recalcar un poco como lo habías dicho, no es tan frecuente, es muy importante la edad, pero algo muy bueno en el cáncer de testículo pues es que generalmente son pacientes que les va muy bien, ¿no, Diego? Yo creo que son de los tumores que afortunadamente pues se curan muchos pacientes, ¿no? Sí, y parte de tener estos datos o este pronóstico bueno va en relación al diagnóstico que vamos a hablar en un momento, pero sí, de forma general es un cáncer que a largo plazo, si se detecta a tiempo, tiene un pronóstico muy bueno. Así es. Y la otra cosa, Omar, que siempre pues, nos pregunta la gente y seguramente quien nos solicitó hablar de este tema, pues se pregunta qué factores de riesgo puede presentar un hombre para desarrollar este tipo de cáncer. Sí, Diego, definitivamente. Yo creo que el más importante y que lo hacemos desde el pediatra que recibe a los niños, ¿no? Es la criptorquidia, ¿no? La criptorquidia es cuando el testículo, cuando estamos desde la pancita de las mamás, el testículo está en el abdomen y va descendiendo poco a poquito hacia la bolsa escrotal, hacia donde se alojan los testículos normalmente. Es normal, es muy importante que siempre revisemos a los niños, ¿no? Cuando están chiquitos y saber si tienen o no el testículo en el escroto, en la bolsita. Porque el testículo tiene que tener una temperatura apropiada y la logra tener en el escroto. Si el testículo se queda en el abdomen, se le llama criptorquidia. Y este es el principal factor de riesgo para los cánceres de testículo. Sin embargo, si nos ponemos a revisar, pues no es tan frecuente, ¿no? O sea, hay cánceres de testículo que el paciente tiene los testículos en la bolsa y tienen este tipo de tumores. Otro factor son todos los síndromes genéticos, ¿no? Los pacientes que tienen síndrome de Klinefelter, que tienen alguna alteración, el síndrome de Down también predispone un poco más también al cáncer de testículo. Es importante también que sepan que tienen mayor riesgo. No quiere decir que les va a dar, pero sí tenemos que tener mayor énfasis en estos pacientes. Otros factores son que son muy comunes, ¿no? En otros cánceres. El tabaco también se ha asociado también a problemas del testículo, radiaciones, ya que los testículos son órganos muy sensibles, ¿no? Por la división celular. Los traumas, también aquí me gustaría, ¿qué opinas, Diego, del trauma en los testículos? Quitar el mito. Ya lo platicamos hace algunos episodios sobre si un golpe en el testículo te puede dar cáncer de testículo. Y pues la respuesta es que no. O sea, muchas veces ese golpe en el testículo es el motivo para que te revises y te atiendas, pero no es un factor de riesgo y un golpe en el testículo tampoco no lo causa. Sí te duele y todo. Exacto, no exactamente. Pero cuando hay dolor y se tocan, a veces se lo palpan y coinciden, ¿no? Y algunos dicen, es que me caí en la bici, me pegué en la bici y de ahí salió. Y la realidad es que no. Muy probablemente ya lo tenían, como dice Diego, y se percatan de eso, ¿no? Sí. ¿Algún otro factor de riesgo, Diego, que quieras así? Pues otro de los factores importantes es el antecedente familiar. Digo, también está relacionado a este cáncer, aunque no es algo que conocemos como algo hereditario, pero sí te incrementa tu riesgo cuando tu papá o algún hermano tuvo un cáncer de testículo. Junto con la criptorquidia que comentaste, son los que se han reportado que confieren mayor riesgo. Y dentro de estas como sustancias tóxicas también cabría mencionar la marihuana, que se ha relacionado también con el incremento del riesgo, y también personas que se han infectado con VIH también son factores que se han reportado, pero sin duda los principales, la criptorquidia y el antecedente familiar de primer grado. Y hay otros virus también asociados a que generan orquitis, ¿no? O sea, al final la inflamación es la que predispone, ¿no? El tumor, ¿no? Correcto. Y Diego, dando un panorama muy general, porque pues, cáncer de testículo es como decirlo de una manera muy general, ¿no? Sabemos que existen diferentes tipos. ¿Cómo lo podemos dividir para no hacerlo tan difícil para la población? O sea, ¿cómo diríamos? Pues hay dos grandes grupos, ¿no? ¿Y cómo lo...?
Sí, por lo general nosotros quizá en la cuestión ya de términos muy médicos nos basamos en clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los colegios de patólogos, donde si revisamos la lista es una lista de múltiples subtipos, pero de forma general los clasificamos en dos grandes grupos, que son los tumores que decimos seminomas o seminomatosos y los no seminomas. De estos, los seminomas son un poco más frecuentes que los otros y dentro de los no seminomas todavía tenemos diferentes variedades. Por mencionar algunos ejemplos, pues están los tumores o los componentes que les decimos de senos endodérmicos, coriocarcinoma, carcinoma embrionario, teratomas. Pero de forma muy general podríamos decir que son seminomas y no seminomas, que esto también nos ayuda para las cuestiones del tratamiento que hablaremos más adelante. Y dentro de estas quizá características clínicas que cabría como destacar, platicábamos hace un momento que se presentan por lo general entre los 15 y 35 años más o menos. Los no seminomas por lo general los vemos en los que son un poquito más jóvenes, aunque no es exclusivo, pero quizá entre los 15 y 25 es más común que sea un no seminoma y entre los 25 y 35 es más probable que sea un seminoma, aunque no es exclusivo. O sea, entre el grupo de edad puede ser uno o puede ser el otro. Ok, y aquí, Diego, algo, ya lo comentaste, que tiene que ver con el tratamiento, ¿no? Pero también tiene algo que ver con el comportamiento. O sea, hay alguno que, como lo puede decir la población, ¿no? ¿Cuál es más malo? ¿No? Sí, pues mira, de forma general, o sea, como para no infundir quizá No un tanto miedo, pero que sepan que es o sea, importante. ambos son tumores que detectados a tiempo se pueden curar. El que tiene un mejor pronóstico de forma general porque es más sensible a los tratamientos es el seminoma. Bueno. Entonces, ese podríamos decir que puede ser un poco más, no indolente, pero sí un poco más sensible al tratamiento y más efectivo con los tratamientos adecuados. Y al final es la importancia, la pregunta iba más que nada encaminada a que es importante catalogar bien el tumor, porque dependiendo de cómo se trate, es como le va a ir al paciente, ¿no? Por eso esa como pregunta con truco, porque al final, como dijo Diego, son pacientes que se curan, ¿no? Si se atienden a tiempo. Y en cuanto a la clínica, ¿no? Habíamos dicho que, pues, muchos pacientes coinciden con algún trauma y ahí es donde detectan una bolita, ¿no? Ajá. Entonces, dentro de las manifestaciones, Diego, digo, ya mencionamos una, ¿no? ¿Siempre duele o las bolitas duelen en el testículo o no? Pues no siempre, digo, una de las formas más frecuentes en que lo detectamos es o que se note o que se sienta algún nódulo o algún bulto ahí en el testículo, o a veces quizá no puedas sentir delimitado ese bulto o ese nódulo, pero sientes que un testículo empieza a crecer de tamaño. Entonces, a veces no duele, de hecho quizá es más común que no duela, ¿no? Exactamente, no duele. La realidad es el tema que dices, pues a lo mejor tengo el testículo un poco más grande, pero no hay dolor, entonces no se asustan. O sea, aquí la llamada a la población es explorarse, ¿no? A la gente joven es importante saber cómo tienen el tamaño de sus testículos. No es normal que duelan, pero tampoco es normal que crezcan y no haya dolor, ¿sale? Entonces, si llegan a palpar algo, lo más importante pues es acudir, ¿no? Y sí, desafortunadamente hay un grupo de pacientes que ni siquiera llegan a la consulta o a la manifestación, pues no es nada que ver con el testículo, ¿no? A lo mejor el paciente puede llegar con falta de aire, ¿no? Puede llegar con dolor en el abdomen. ¿Y esto por qué, Diego? Porque, bueno, alrededor de un 5 a 10% de forma general se pueden detectar o se pueden diagnosticar con enfermedad metastásica el diagnóstico. Y dependiendo de estos subtipos, pues hay sitios donde es más común que haga metástasis. Uno de los sitios comunes que son ganglios a nivel del abdomen, en una parte que se llama retroperitoneo, cuando empieza a haber crecimiento en esa zona, muchas veces puede haber dolor de espalda. Puede ser un dolor de espalda que esté persistente por semanas, meses, y que se están buscando, que se están intentando diagnosticar de otras cosas, y en realidad pueden ser ganglios de esa misma enfermedad. Esto de la tos o falta de aire a veces puede ser porque también el cáncer se puede ir a los pulmones y puede ocasionar metástasis pulmonares. Y cabe destacar que este es un cáncer que puede tener un crecimiento muy rápido. Entonces, quizá si la persona se notó un incremento en el testículo, pues no es un dato de virilidad. O sea, es un dato de que no algo anda mal. Mira, algo anda mal. Y me siento ya más machín, pues no. No es así. El hecho de que empiece a crecer o que vean algo anormal es motivo para acudir. Si dejan pasar el tiempo por el crecimiento tan rápido que puede tener, pues pueden llegar ya no solo con un tumor localizado en el testículo, sino con enfermedad metastásica en los ganglios, en los pulmones, o incluso hay unos que se pueden ir hasta el cerebro, que eso ya hace un pronóstico un poco más pobre. Entonces,